Aquí comienza ya la primera polémica de este episodio del podcast. Me ha parecido emocionante. Primero por esas decisiones controversiales, controvertidas que hemos tenido, por ejemplo, con el equipo McLaren. La decisión de dejar pasar a Pierre Gasly y dejar a Franco Colapinto atrás, si es que una mala parada no es motivo para dejar pasar primero a mi compañero de equipo y segundo a mi rival en el Mundial. Y en vez de batallar y discutir la decisión, dijo, no lo veo justo, pero vale. Es un poco flashbacks, ¿no? De irnos un poco al pasado, a esas temporadas de dominio del equipo Red Bull con Max Verstappen. Y que los McLaren no pueden despistarse ni un segundo, porque en cuanto se despisten, está ahí Max Verstappen para pelear por la carrera. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro podcast del motor. Hoy tenemos que tratar el Gran Premio de Italia de esta temporada 2025. Un Gran Premio de Italia el cual nos ha sorprendido mucho por algunas partes, como por ejemplo esa baja degradación de los neumáticos y el poco espectáculo que han dado las paradas en boxes y las estrategias, pero decisiones en cuanto a alguna estrategia que otra y algunos cambios de posición sí que han dado que hablar en el Autódromo Nazionale di Monza. Hoy, como pueden observar, me encuentro solo. Hoy tendrán que escucharme solamente a mí, espero que no se haga muy pesado. Pero vamos de lleno con lo que ha sido este Gran Premio de Italia. Con lo que he dicho al principio, no me malinterpreten. Ha sido un Gran Premio, a mi parecer, emocionante. Es algo que ya, aquí comienza ya la primera polémica de este episodio del podcast. Me ha parecido emocionante. Primero por esas decisiones controversiales, controvertidas que hemos tenido, por ejemplo, con el equipo McLaren. Eso, por ejemplo, para mí ha dado un salero importante a este Gran Premio también. La decisión de dejar pasar a Pierre Gasly y dejar a Franco Colapinto atrás ha sido otra decisión que le ha dado un poco de picante a este Gran Premio, sobre todo a los seguidores de ambos pilotos. En general, esto le ha dado emoción a la carrera, pero no quita que haya sido una carrera insulsa, totalmente insípida, donde aquí ha faltado mucha estrategia, mucho adelantamiento, que ya sabemos que en el circuito de Monza es difícil adelantar, pero con estrategia se esperaba algo un poquito más alegre, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido una degradación, podríamos decir, nula. Se ha permitido que pilotos que han salido con un neumático medio y a la espera de que saliese un coche de seguridad hayan podido completar la carrera con ese juego de neumáticos o casi con ese juego de neumáticos, eso sí, cuidando los neumáticos. Pero volvemos a lo mismo que le achacamos a Pirelli siempre. ¿Cómo puede ser que un neumático medio aguante todas las vueltas en el circuito de Monza? Porque hay pilotos que pararon por la obligatoriedad de poner dos compuestos diferentes durante la carrera, porque si no fuese por esas, ya hemos visto en otras ocasiones, en otros circuitos, recordemos Bakú, en la que uno de los Alpine, creo que fue Esteban Ocon, si no recuerdo mal, estuvo a punto de realizar la carrera entera con un neumático solo. Ha pasado eso porque los pilotos a la espera de un coche de seguridad o de un virtual safety car han intentado ir con un solo neumático y esperar a ver si si saltaba la liebre y podían ellos aprovechar esa ventaja, cosa que no ha sido lo que ha ocurrido. Pero de nuevo abre el debate sobre la durabilidad de esos neumáticos Pirelli y qué tan buena es esa durabilidad de cara al espectáculo dentro de la Fórmula 1. Desde aquí un mensaje a Pirelli, es que hay que mirarse bien lo que ocurre con esos neumáticos, porque ahora mismo el apodo que tienen de Pirelli pues está bien merecido. Son neumáticos que duran lo que quieras y los mimas, y son neumáticos que hemos visto que han sido capaces de aguantar casi todo el Gran Premio de Italia de seguido. Los pilotos que han luchado y han maltratado el neumático no, pero los que han sabido gestionarlo perfectamente les ha durado el neumático 40 vueltas. Dejemos de lado ahora ya el overview de este Gran Premio de Italia y pasemos de lleno con los protagonistas. El primero de nuestra lista, ya saben, vamos por el último de la fila, ha sido Nico Hülkenberg, que es un piloto que ni siquiera ha tomado parte de esta salida de este Gran Premio. Tomó salida en la vuelta de formación, sin embargo, desde el muro del equipo Sauber detectaron que había un problema con su monoplaza y tuvieron que retirar. Salía en la posición número 12, por lo tanto los pilotos que salían detrás de esa posición se beneficiaron de este abandono de Nico Hülkenberg, y seguimos con un piloto que no nos ha gustado verlo ahí, no nos esperábamos que estuviese ahí, pero sabemos cómo puede llegar a ser la Fórmula 1 y cómo están siendo las cosas en el equipo Aston Martin. Ya estamos hablando de Fernando Alonso.
tuvo que abandonar el piloto asturiano por un problema en la suspensión delantera de su AMR 25 y se esperaba un fin de semana que iba a ser complicado para el equipo Aston Martin. No mostraban mucho ritmo, se veían carentes de velocidad punta, algo muy importante en este circuito de Monza. Sin embargo, en clasificación sorprendió y contra todo pronóstico Fernando consiguió meterse en la Q3, algo que incluso el mismo asturiano ha dicho que es un buen fin de semana para ellos a pesar del abandono, porque han conseguido pasar a Q3, que era algo que era totalmente impensable dentro del equipo. E incluso Pedro de la Rosa, recordemos, comentarista de DAZN y embajador del equipo Aston Martin, también confirmó que era algo impensable y que chapó por Fernando porque ni en las mejores predicciones esperaban que entrasen en Q3. En carrera, sin embargo, fue algo totalmente distinto. Fernando siguió una estrategia de seguir detrás del coche de Gabriel Bortoleto, protegido del asturiano, que luego hemos sabido por parte de Bortoleto que fue una idea de Fernando. Se le acercó en el paddock y le comentó: mira, yo voy a estar detrás tuya durante toda la carrera, no te voy a adelantar, vamos a hacer nuestra carrera y a ver qué es lo que ocurre. Aprovechándose sobre todo por la gran velocidad punta que tenían los Sauber este fin de semana. Tras la primera y única parada que han hecho la mayoría de pilotos, entraron los dos a la vez, Bortoleto y Fernando. Fernando hizo una mejor parada, Bortoleto tuvo más problemas en los boxes y consiguió pasar el asturiano por delante del piloto brasileño, pero a las pocas vueltas el 25 decía basta y la suspensión delantera derecha de su monoplaza se rompía en la salida de la variante Ascari. Un piano que pilló el piloto asturiano que no es excesivamente un piano agresivo, lo comentaban incluso Pedro de la Rosa para DAZN, diferentes pilotos, medios en redes sociales. No es una curva ni es un piano que sea extremadamente agresivo para una suspensión. Es decir, lo que podemos llegar a intuir es que esa suspensión tarde o temprano se iba a romper y tuvo que romperse en este Gran Premio de Italia a falta de la mitad de la carrera prácticamente para terminar. Con esto, otro cero para Fernando Alonso en una temporada en la que la mala suerte está siendo la protagonista en la historia del asturiano en este año 2025. Volvemos a decir y vuelvo a remarcar que creo que Aston Martin debería olvidarse ya de esta temporada, dejar con el punto y final al desarrollo del coche, olvidarse de absolutamente todo y centrarse en el 2026, porque 2025 es un año que no vamos a extrañar. Los seguidores de la Fórmula 1, parte hispanohablante y sobre todo los seguidores de Fernando, no creo que vayan a sanear mucho esta temporada 2025 porque está dando más penas que alegrías. Y tampoco a la MR25 tampoco se lo va a echar de menos. Un coche que se ha demostrado que es un coche muy débil. Es un coche que es muy frágil en comparación, por ejemplo, con el AMR23, ese coche que dio tanta ilusión a los españoles, entre los que me incluyo, por esos podios de Fernando en la temporada 2023 de Fórmula 1. Ese coche era, y lo comentaba, era un tanque. Era un coche que aguantaba incluso los toques más duros los aguantaba y seguía el coche con ritmo. No es el caso del coche de esta temporada y esperemos que se parezca un poco más a ese AMR23, el monoplaza de la temporada 2026 con la nueva reglamentación. Seguido con esto, pasamos con el otro integrante del equipo Aston Martin, con Lance Stroll en la 18ª posición. No ha sido tampoco un buen fin de semana para el piloto canadiense ni para el equipo Aston Martin, ya que se quedó atrapado en la primera sesión de clasificación, en la Q1, y se quedaron esperando luego en carrera para intentar subsanar ese fallo de clasificación, esperando a un Virtual Safety Car, a un coche de seguridad que nunca apareció, así que por lo tanto la estrategia no le favoreció al piloto canadiense. Me repetiré mucho durante el episodio de esta semana, sobre todo con lo de si hubo suerte o no hubo suerte, y si se quedaron esperando a un Virtual Safety Car o un Safety Car y nunca apareció, porque es que ha sido prácticamente la estrategia de casi la mitad de la parada. En la 17ª posición encontramos al argentino Franco Colapinto. Vence a Pierre Gasly en la clasificación, muy buen ritmo una vuelta del piloto argentino. Sin embargo, empezó con los medios, tuvo que parar en boxes a poner neumático duro y a pesar del resultado que hemos tenido, hay un pequeño matiz y una pequeña decisión de orden este equipo que ya trae cola con el anterior Gran Premio de los Países Bajos, pero ya hemos visto otra vez un nuevo resultado modificado por el equipo. Antes de las últimas vueltas, Franco Colapinto iba por delante de Pierre Gasly porque le vino mejor la estrategia que al piloto francés. Sin embargo, no sé muy bien por qué, ya sé perfectamente por la amenaza de Lance Stroll, que lo tenía por detrás Pierre Gasly, pidieron un cambio de posiciones, pasando Pierre Gasly por delante y Franco Colapinto quedando en la 17ª posición.
Paso también a hablar de Pierre Gasly. Como hemos comentado, queda delante de Franco Colapinto por esta zona de este equipo. A mi parecer, yo creo que inexplicables, porque no estaba tan cerca Stroll como para justificar un cambio de posición para intentar salvar, y que Pierre Gasly no tenía el ritmo suficiente como para poder aguantar a Lance Stroll, pero son cosas que ocurren dentro del garaje del equipo Alpine. Por desgracia no tenemos contacto con los estrategas, así que imagino que se quedará en un supuestos que pueda lanzar la prensa y los aficionados. Nunca sabremos la versión oficial, pero así es la estampa. Franco Colapinto en la 17ª posición, 16ª Pierre Gasly. En la 15ª posición tenemos a Esteban Ocon, el cual arrancó con un neumático duro en esa P15 y mantuvo posición en la P15. No tenemos mucho que hablar del piloto francés, que hemos visto que con el equipo Haas este fin de semana no ha sido tan fácil como el Gran Premio de los Países Bajos. Aquí ha costado mucho más, y cuando hablemos de Oliver Behrman también entraremos más a fondo en este tema. En la 14ª posición tenemos a Liam Lawson, que en la salida consiguió adelantar en las primeras vueltas, ganó 3 posiciones, luego un par de vueltas después consiguió otra posición más y ha tenido un buen ritmo, pero sin embargo no ha sido suficiente para llegar a esa zona de puntos. Yo creo que aquí Liam Lawson vuelve a decepcionar un poco. Vuelve a decepcionar si vemos lo que se esperaba de él. Al fin y al cabo, esta temporada, lo hemos comentado en varios episodios, ha sido una temporada floja para Liam Lawson. Y me atrevo a decir esto teniendo en cuenta que faltan nada. Es que faltan 8 carreras para el final de temporada. Y Liam Lawson lo hemos visto totalmente desaparecido. No hemos visto ese piloto que te saca el ritmo y que consigue al final contra marea acabar en zona de puntos. Aquí lo hemos visto totalmente desaparecido y no ha estado. Y no podemos decir que ha sido culpa del coche, porque su compañero sí que ha entrado en zona de puntos y ahora en un rato hablaremos de él. En la 13ª posición, otro piloto que de nuevo se esperaba mucho de él por todo lo que ha hecho estos últimos años y también al inicio de temporada, y de nuevo desaparecido en combate. Yuki Tsunoda se queda fuera de los puntos, aún saliendo desde la 9ª posición. Le pararon, eso sí, aquí hay que romper una lanza a favor del piloto japonés, le pararon para protegerse de Oliver Behrman, mientras luchaban por posición. Y aquí fue donde dinamitaron la carrera del piloto japonés, porque no era de quién se tenía que proteger al realizar una parada. Le pararon y aquí le metieron en tráfico, ya no pudo aprovechar el neumático nuevo. Aparte que aquí el neumático nuevo no ha tenido tanta ventaja, porque no ha habido casi degradación en este Autódromo Nacional de Monza. Así que dinamitaron la carrera del piloto japonés, que se quedó al final en esa 13ª posición. También hay que tener en cuenta que tuvo sus más y sus menos con Liam Lawson, y por lo tanto también hubo varios toques y tuvo daños que al final puede ser que hayan enmascarado el verdadero ritmo del piloto japonés. Puede ser que tuviese daños ese monoplaza del equipo Red Bull y por lo tanto sella esa 13ª posición en este Gran Premio de Italia. El segundo es Oliver Behrman, el que hemos comentado que era el protagonista. La estrategia no le favoreció al piloto de Haas, que han visto como este fin de semana era muy complicado para el equipo estadounidense conseguir una buena posición, tal y como lo hicieron en el Gran Premio de los Países Bajos. Vino bien la estrategia que pensó el equipo Haas para adelantar a Yuki Tsunoda, conseguir esa posición de un coche que en teoría es superior al equipo Haas. Pero el problema es que ahí se acabó la carrera de Oliver Behrman. Le pararon muy pronto, no tendría que haber parado en esa vuelta, tenía que haber seguido con la estrategia y hubiese podido aprovechar esa frescura, esa longevidad de los neumáticos para conseguir aún más posiciones. Sin embargo, con esa parada temprana se acabó la carrera del piloto británico, se quedó ahí en esa 12ª posición y venimos a otra de las imágenes del Gran Premio, en la que también sobre todo se han fijado los aficionados españoles, aunque aficionados de todo el mundo han discutido en redes sociales el incidente con Carlos Sainz en la segunda variante, por la cual el piloto británico se llevó 10 segundos de penalización que se sumaron al final del título. Pasemos con Carlos Sainz y ahora entraré mucho más en detalle en esa sanción y en ese incidente. Carlos Sainz en la P11 con una difícil clasificación que vivió el equipo Williams, quedando fuera los dos coches de Q3, se quedaron en la Q2. El piloto madrileño arrancó con los neumáticos medios, al final tuvo que dejar pasar a Alexander Albon
por órdenes de equipo, ya que él llevaba un neumático duro. Sin embargo, comentó durante esa discusión con el equipo que sus neumáticos medios iban a verse afectados por el aire sucio de Alexander Albon y que iba a destrozarlo. Sin embargo, cedió la posición tal y como pedía el equipo, y aquí es donde viene en la segunda variante el incidente con Oliver Behrman. Vamos a describirlo un poco por si ustedes no lo han visto, vamos a describirlo lo mejor posible. Llegan los dos pilotos, Carlos Sainz por la parte de fuera y Oliver Behrman por la parte interior de esta segunda variante del Autódromo Nacional de Monza. Aquí llega un momento en el que Carlos hace la curva y Oliver Behrman toca la rueda delantera derecha con la trasera izquierda de Carlos Sainz y los dos pilotos hacen un trozo. Bien, esta es la vista objetiva. La vista subjetiva mía y mi opinión personal es la siguiente: es que Carlos arrincona a Oliver Behrman. Podríamos decir que está en el reglamento, que todo. Yo creo que esto es una acción un tanto deliberada, no obviamente para hacer y destrozar la carrera de Oliver Behrman por parte de Carlos, por supuesto que no. Sabemos que Carlos es un piloto que es totalmente respetuoso con los demás, pero es un poco declaración de intenciones con lo que pasó en el Gran Premio de los Países Bajos, con el incidente con Liam Lawson, porque justo Carlos iba por fuera y se benefició Liam Lawson porque no estaba delante del eje delantero del piloto neozelandés. Es decir, no tenía derecho a adelantar. Así que como ahora Carlos en este incidente sí que estaba por delante del eje delantero de Oliver Behrman, sí que tenía el derecho a adelantar y por lo tanto Oliver Behrman no tenía derecho a hacer la prueba por el interior. Así que cogió y cerró. Esto es una opinión subjetiva. Obviamente no sé lo que hizo Carlos Sainz porque primero no soy Carlos Sainz y no sé lo que ocurre en su mente, y segundo no tengo el privilegio y el placer de conocerle y poderle haber preguntado, pero podía verse como una forma de lo que pudo ocurrir en esa segunda variante. Lo que sí sabemos es una cosa clara, y esta es una opinión mía, y es que Carlos se ha equivocado en este movimiento. No ha sido un movimiento limpio por parte del madrileño destrozando la carrera de Oliver Behrman, porque al final la sanción se la llevó el piloto británico, sí, pero de nuevo se llevó la sanción por esa guía y reglamento de adelantamientos que ha creado la FIA, que de nuevo estropea totalmente en los adelantamientos y las luchas en pista. Y voy a ponerlo por un ejemplo muy claro, y es este ejemplo. Si un piloto puede cerrar completamente la puerta como la cerró Carlos Sainz y pueden dinamitar la carrera de un piloto, en este caso de Oliver Behrman, de esta forma, ¿quién se atreve a adelantar en un adelantamiento como por ejemplo un dive bomb como los que hacía Daniel Ricciardo, o simplemente un adelantamiento en una chica? Nadie se va a atrever porque, aparte de haber destrozado la carrera, tu propia carrera, te llevas tú la sanción de 10 segundos, que es lo que le pasó a Oliver Behrman. De nuevo aquí yo creo que Carlos se equivocó. No ha sido una buena maniobra para Carlos. Estoy en contra de este reglamento de adelantamientos que propuso la FIA durante esta temporada. Y aquí quiero demostrar un poco que no es por ser de un piloto o de otro o lo que sea. Aquí, en el Gran Premio de los Países Bajos, dije que el reglamento no servía absolutamente para nada, solamente para dinamitar la acción en pista y la emoción, porque torpeció a Carlos Sainz, y aquí, que ha favorecido a Carlos Sainz, digo exactamente lo mismo. El reglamento para adelantamientos mata totalmente el espíritu de la competición dentro de la Fórmula 1. Es algo que se ha demostrado aquí y que veremos hoy si hasta final de temporada no vamos a perdernos luchas preciosas como podría haber sido esta lucha si no hubiese sido por ese reglamento que ahora de repente quita los derechos a un piloto a adelantar o a no adelantar. De nuevo, un tanto ridículo, diciéndolo mal y rápido. Así es la Fórmula 1 a día de hoy. Veremos qué es lo que ocurre. Dejando un poco de lado esta pequeña mini tertulia de una sola persona, bueno, entre ustedes y yo, y el tema Carlos Sainz y Oliver Behrman, pasamos a la zona de puntos. Pasamos con el primer piloto con derecho a puntos, Isack Hadjar, por una 10ª posición. Y voy a terminar esta frase porque puede sonar un poco controversial, y es que no ha sido tan brillante la carrera de Isack Hadjar, tanto como los Países Bajos. Pero no quiere decir que haya sido mala, porque ha tenido una muy buena actuación con un último stint en la carrera muy rápido, de los más rápidos incluso, y aquí la estrategia ha sido completamente acertada para el piloto francés. Aquí Racing Bull se ha dado en la tecla y han conseguido hacer una muy buena estrategia para Isack Hadjar, que se coloca en esa 10ª posición.
Andrea Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes, firma la 9ª posición, con un inicio de carrera totalmente desastroso, pasando de la 6ª posición a la 10ª, y el problema aquí es que alargaron mucho el stint con el neumático medio. De nuevo, buscaban esperar un safety car o un virtual safety car que les permitiese parar con ventaja y nunca llegó. Así que al parar tuvo unos cuantos incidentes, entre ellos con Alexander Albon, por el cual se llevó una sanción de tiempo y acabó en esa 9ª posición. En la 8ª posición, el compañero de baile este Gran Premio de Fernando Alonso, el protegido Gabriel Bortoleto. De nuevo, sorprendente el ritmo que ha mostrado el brasileño, tanto en clasificación batiendo a Nico Hülkenberg como en carrera. Gran velocidad punta del equipo Sauber, sorprende los Kick Sauber con esa velocidad punta en un circuito donde es tan importante como es el Autódromo de Monza. Eso sí, ha sido un poco contraproducente la búsqueda de un undercut, alargando la parada, buscando ese coche de seguridad de nuevo, que vuelvo a repetirme, como voy a hacer no sé ya cuántas veces en este podcast y en este episodio. Nunca llegó. Y por la estrategia al final acabaron adelantando a Alexander Albon y Andrea Kimi Antonelli. Así que podríamos haber visto incluso una 6ª posición potencial para Gabriel Bortoleto. Así que chapo al piloto brasileño, ha hecho un gran premio espectacular. Para mí, uno de los pilotos del día y del fin de semana. Pasamos a la 7ª posición con Alexander Albon. Ha podido aprovechar los problemas de voz de arriba, como suele hacer normalmente el piloto del equipo Williams, en un fin de semana en el que Williams no era competitivo en absoluto, y ha conseguido aprovechar esos movimientos, esos problemas con las estrategias, y también firmado con un stint de duro muy bueno por parte del piloto británico-tailandés. Ha conseguido usar una buena ventana de parada, no perdió muchas posiciones al realizar el cambio de neumáticos, y con ese neumático fresco que tenía de cara al final de carrera pudo apretar mucho y acabar en esa 7ª posición. En la 6ª posición, uno de los grandes esperados de este Gran Premio, pero que al final no ha brillado tanto, y es la 6ª posición de Lewis Hamilton. Primer fin de semana en Monza vestido de rojo Ferrari. Sin embargo, se ha tenido que ir con una agridulce 6ª posición porque esperábamos mucho más de los Ferrari. En los libres se les veía muy fuertes, incluso pudiendo batir a los McLaren. Se postulaban como candidatos a la victoria o al menos seguro a un podio, y no ha sido así. Llegaron a la carrera y no tenían ritmo. Se han quedado muy opacados y esa 6ª posición de Lewis Hamilton al final lo confirma. En la 5ª posición tenemos al Mercedes de George Russell. El resultado, pues como suele ocurrir, sale quinto, queda quinto. Sale P4 en los Países Bajos, queda P4. No ha variado mucho, no ha podido hacer mucho el piloto británico, y parecía que podría haber intentado adelantar a Charles Leclerc en esos primeros compases de carrera, pero al final no ha podido ser y se ha quedado en esa 5ª posición. En la 4ª, como hemos comentado, el piloto monegasco Charles Leclerc no ha podido regalar ese podio tan ansiado por los tifosi en el Autódromo de Monza, porque pudo ponerse tercero, estuvo batallando con Oscar Piastri, pero al final el McLaren tuvo mucho más ritmo y consiguió imponer esta última posición de derecho a podio. Esperaban de nuevo un coche de seguridad y el coche de seguridad nunca llegó. Así que no fue la mejor estrategia por parte del equipo Ferrari. Tuvieron que rodar en condiciones no tan óptimas de neumático, y aparte con esa pérdida momentánea de ritmo que han tenido de los libres a la carrera, firma esa 4ª posición. En la 3ª encontramos al peor de los McLaren y sorpresivamente ha sido Oscar Piastri. Aquí esta decisión trae cola y voy a juntar con el segundo clasificado, que es su compañero de equipo, y ahora hablamos. McLaren no estaba para ganar la carrera de este Gran Premio de Italia y se ha visto en los libres. Un equipo que estaba perdido, un equipo que no llegaba a demostrar la superioridad que ha demostrado en otros grandes premios. No podían alcanzar al Red Bull de Max Verstappen, pero ni por asomo. Incluso en la salida, en las primeras vueltas, puso Max Verstappen pieza en polvorosa y no pudieron atrapar al piloto neerlandés. También pasamos a lo personal. Oscar Piastri este fin de semana no ha podido con Lando Norris. En la pista no ha podido alcanzar el ritmo del piloto británico, así que aquí hemos visto una pequeña debilidad y un pequeño fallo de un piloto que estábamos acostumbrados a que no fallase.
durante estos fines de semana hemos visto ya la primera muestra de que es humano, de que puede cometer errores Oscar Piastri. Eso sí, han seguido una estrategia muy rara, muy complicada dentro del muro del equipo McLaren con él, intentando de nuevo esperar a un coche de seguridad o a un virtual safety car. De nuevo, no ha funcionado ni para los de abajo ni los de en medio y por supuesto a los top class de esta temporada como lo son McLaren. Pasamos a la segunda posición de Lando Norris, donde ahora sí que vamos a entrar un poquito más de lleno en lo que ha ocurrido y en la polémica del fin de semana de este Gran Premio de Italia. Llegamos a las últimas vueltas y se realizan las paradas. El momento de las paradas por esas decisiones estratégicas del equipo McLaren. Primero se para a Oscar Piastri. Deciden ponerle su neumático y sale. Y a la vuelta de después entrará Lando Norris. Se pactó que Lando Norris quedaría delante de Oscar Piastri en las paradas. Ahora bien, la parada de Lando Norris fue una parada de casi 5 segundos, una parada muy lenta por un error en una tuerca, en la tuerca delantera izquierda, si mal no recuerdo, del monoplaza del piloto británico, y por lo tanto Oscar Piastri pasaba delante de su compañero de equipo cuando este salía de boxes. Ahora bien, lo interesante y lo curioso y lo que ha resonado mucho en este Gran Premio de Italia es lo que va a pasar a continuación, y es que comienzan a sonar las radios. Una radio dirigida a Oscar Piastri en la cual el muro del equipo McLaren le comenta que esta situación es como una situación que se vivió en el pasado, ya se había pactado y tenían que dejar pasar a Lando Norris en la segunda posición y el quedarse en la tercera. Después de esto estarían totalmente libres de pelear y de recuperar la posición si pudiese. A lo que responde Oscar Piastri con algo que yo creo que define a la opinión de bastante parte del paddock y de muchos aficionados. Y es que una mala parada no es motivo para dejar pasar, primero, a mi compañero de equipo y segundo, a mi rival en el Mundial. Pero bueno, Oscar Piastri decidió tomar la labor de equipo, decidió echarse el equipo a la espalda, ver primero por el equipo antes que por él, y en vez de batallar y discutir la decisión, dijo, no lo veo justo, pero vale. Dejó pasar a Lando Norris y luego no pudo alcanzar al piloto británico y por lo tanto se quedó en esa segunda posición. Lando Norris y en la tercera Oscar Piastri. Aquí viene mi opinión. Esto no son carreras. Por supuesto, no puede ser así. Obviamente yo entiendo que los equipos tienen un rol, que el campeonato de constructores es el que da el dinero, mantener una posición segura. Sabemos cómo son las papaya rules también. Pero es que una mala parada no es motivo para devolverle la posición a tu compañero de equipo y a tu rival en el Mundial. Si fuese porque me ha dejado pasar y yo no he tenido ritmo y le he estado entorpeciendo o lo que sea, o no he conseguido alcanzar mi objetivo, lo que es adelantar a Max Verstappen, yo devuelvo la posición porque es un pacto que se ha realizado dentro del equipo. Pero aunque se haya acordado que Norris acabase delante por cómo ha ido la carrera, si se comete una mala parada, pues eso son carreras. Así son las carreras. No por ello ahora voy a darle la posición a mi rival en el Mundial porque es que ha tenido una mala parada y está dentro del equipo. No funcionan así las carreras. ¿Has tenido una mala parada? Pues mala suerte. ¿Rompiste motor en los Países Bajos? Pues mala suerte. ¿Bloqueé, me fui largo en una escapatoria y perdí tiempo? Pues mala suerte. Son carreras. Lo que no son carreras es tener una mala parada y bueno, hacemos como el botón del F5. Le doy al rewind, voy hacia atrás, le doy otra vez al start y a seguir por donde me lo había dejado sin equivocarme. En este caso es dejar la posición a mi compañero de equipo y a mi rival porque ha tenido una mala parada. Personalmente yo no lo veo. Esto, de nuevo, se ha cargado totalmente una lucha muy bonita que podemos haber tenido al final de carrera. Porque Norris tenía mucho más ritmo que Piastri, por supuesto. Y si hubiese podido alcanzarle y haberle adelantado por méritos propios, qué pedazo de lucha hubiésemos vivido. Porque esto es lucha por el campeonato. Aquí estos son recortar puntos. Y a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo que ahora. Pero hubiésemos podido hablar en el programa de esta semana que hemos tenido una lucha impresionante entre los dos pilotos de papaya, del equipo McLaren. Y sin embargo estamos aquí hablando de que han habido órdenes de equipo, de que se ha destrozado cualquier opción a poder disputar algo y sobre todo que se está alterando el campeonato. Porque recordemos, estamos a 8 carreras del final de temporada y
por estas acciones parece ser que los pilotos no son los que van a decidir el campeonato. Parece ser que el campeonato se va a decidir en Woking, en las oficinas, dentro de la directiva y de la board del equipo McLaren, no por los pilotos. Porque si hubiese sido por los dos pilotos hubiesen luchado, los dos pilotos hubiesen batallado. A lo mejor si uno fuera, sí, se va el otro fuera también, los dos puede ser, o no, o se hubiesen adelantado limpiamente. Nunca lo sabremos, porque se tomó esa decisión en los muros del equipo McLaren y se favoreció a Lando Norris frente a Oscar Piastri, que seguramente en otra situación será al contrario y favorecerán a Piastri y no a Lando Norris. Pero igualmente yo estaré totalmente en contra, porque se ha alterado una carrera por un hecho que define lo que son las carreras, como es una mala parada, la mala suerte dentro de la Fórmula 1. Sí, los pilotos pueden ser muy buenos, puedes tener el coche más rápido de la parrilla, pero la suerte, le guste a los equipos o no, también es un factor decisivo dentro de un mundial de Fórmula 1. Y ese factor se ha eliminado totalmente en esta carrera, y yo, a mi parecer, siento que este resultado de McLaren es un resultado artificial. Y que si sigue así la cosa, el campeonato será artificial porque no lo han decidido los pilotos. Lo han decidido dentro de la directiva de McLaren o dentro de las estrategias de McLaren, no en pista. Dejando de lado este incidente por el cual aquí nuestro próximo protagonista demostró y se carcajeó totalmente en la radio, es ni más ni menos que Max Verstappen, ganador de este Gran Premio de Italia. Nos manda un mensaje muy claro al piloto neerlandés: no le dejéis una puerta abierta a Max Verstappen porque la abrirá, pegará un portazo y se meterá hasta la cocina. Y es lo que ha hecho en este Gran Premio de Italia. En clasificación voló, ha marcado la vuelta rápida más rápida de la historia de la Fórmula 1 y luego en carrera le ha sacado más de 19 segundos al segundo clasificado, que es Lando Norris. Esto es un poco flashbacks, ¿no? De irnos un poco al pasado, a esas temporadas de dominio del equipo Red Bull con Max Verstappen. Hemos visto un Max Verstappen intratable que callará muchas bocas y que da una declaración de intenciones totalmente, en la cual dice que él todavía tiene madera de campeón, él puede luchar y que los McLaren no pueden despistarse ni un segundo, porque en cuanto se despisten, está ahí Max Verstappen para pelear por la carrera. Y como último punto, antes de pasar a las conclusiones y a acabar el episodio de esta semana, tenemos que remarcar que es la primera victoria de Laurent Mekies como team principal del equipo Red Bull tras la marcha de Christian Horner. Así que ha tardado un poco, pero llega la primera victoria del directivo francés. Y con esto las conclusiones de este Gran Premio de Italia pues son las que hemos comentado al principio: muy alta degradación, resultados alterados un poco artificialmente, podríamos decir, decisiones un tanto polémicas, incidentes polémicos también como el de Carlos y Oliver Behrman, pero llega el momento de decir el podio de este Gran Premio de Italia. En primera posición pondré a Gabriel Bortoleto, porque ha sorprendido con ese Quick-Sauber, ha sorprendido el ritmo, cómo ha podido manejar la carrera y ha acabado al final en esa octava posición. Una pena no haberle tenido ahí en la sexta, pero al final pues las decisiones estratégicas le han lastrado un poquito. No tanto como para echarle fuera de los puntos, si lleva un buen botín de puntos el piloto brasileño del equipo Quick-Sauber. En la segunda posición de mi podio creo que voy a poner al equipo Williams, porque han conseguido batirse un poco de ese incidente que ha habido en la clasificación, en la cual han clasificado bastante mal y han conseguido recuperar un poco de terreno, sobre todo con Alex Albon en esa zona de puntos. Y en la tercera posición voy a poner a Max Verstappen. No lo quiero poner el primero porque ya ha conseguido el primero en la carrera, pero sí que ha hecho una muy buena carrera el piloto neerlandés, nada que quejar. No tengo nada que decir en contra de la carrera de Max Verstappen. Ha hecho una carrera limpia, lo que se esperaba, sobre todo sabiendo que iban a fallar los McLaren. Ha hecho las tareas y ha llevado el coche a casa en esa primera posición. Para mí la decepción de este Gran Premio, voy a poner a dos decepciones. Primero el equipo Ferrari, porque se esperaba muchísimo más de ellos. Y como segunda opción, creo que voy a poner a la FIA y en conjunto a la FIA a Carlos Sainz, por esa acción en la segunda variante con Oliver Behrman, en la cual la culpa de esa acción la tiene Carlos Sainz. Cerró la puerta demasiado pronto.
y no le dejó sitio a Oliver Berman, que, ojo, es lo que dice el reglamento que redactó la FIA. Por eso los introduzco aquí, porque se ha matado el espíritu de competición con ese reglamento y se permite cerrar la puerta a un piloto completamente y no dejar que se favorezca el paralelo, la lucha por el adelantamiento, y ya luego si se estrellan, se investiga. Con esta pequeña reflexión final cerramos el episodio de esta semana, donde ahora es la bandera a cuadros. De nuevo, muchísimas gracias por estar detrás de las pantallas, escuchándonos, viéndonos, sea como sea donde nos escuchen, apoyándonos en redes sociales. Y este episodio todavía más porque, vaya tela, tener que aguantarme a mí hablando sin parar durante tanto tiempo, no sé ni cuánto tiempo llevamos de grabación, pues yo creo que se merecen un gran aplauso. Pero nada, nos vemos dentro de 2 semanas. Nos vemos dentro de 2 semanas cuando vuelve la Fórmula 1 y vuelve, si no me equivoco, lo voy a revisar aquí en el calendario, volvemos con el circuito de Bakú, Gran Premio de Azerbaiyán, donde el Mundial se aprieta un poquito más con esta posición delante de Lando Norris respecto a Oscar Piastri y con Max Verstappen, que ha hecho una declaración de intenciones diciendo que, bueno, que aquí está para ganar y que como se despisten los McLaren les come la tortilla y hacia adelante y va a conseguir posiciones, va a conseguir puntos y va a ponerles en un aprieto a los del color papaya. Muchísimas gracias y de nuevo nos vemos dentro de 2 semanas con este resumen, con lo que se vio y lo que no se vio del Gran Premio de Azerbaiyán. Un saludo de gas.